El tiro con arco es un deporte donde utilizamos un arco y flechas para apuntar hacia un centro. Pueden creer que este deporte sea sencillo, pero es todo lo contrario, ya que la persona que lo practica necesita concentración y precisión en cada disparo. En este video vamos a ver todo sobre la historia del tiro con arco y sus descendencias. El tiro con arco es una de las primeras disciplinas olímpicas que se crearon a inicio del año 1900 y que el señor Pierre de Coubertin fue el que la incluyó en las primeras Juegos Olímpicos que tuvo la humanidad. Es un deporte individual y tiene un 70-80% de mental, el resto físico. Esto quiere decir que los chicos tienen que lograr mucha concentración, pero a la vez tener una muy buena preparación física, sobre todo cardio, para que puedan ejecutar los movimientos del tiro de una manera constante y donde en muy pocos segundos tienen que desde iniciar los movimientos para la postura hasta la suelta de la flecha. Esto quiere decir que necesita mucha concentración, casi se puede decir que no se puede apuntar, entonces es lo que hace crea la dificultad de esta disciplina, que es hermosa, pero que tiene su grado de complicidad en el sentido de que hay que dominar mucho la técnica. Consta de un deportista que está con su equipo, que es un arco, tiene protector de dedos, protector de pecho, una diana que está a diferentes distancias de acuerdo a la modalidad y la categoría a la que ejecuta el deportista. El logro final es concentrar la mayor cantidad de flechas en el centro, en el amarillo, que es el número 10, y de ahí va bajando 9, 8 hasta llegar al número 1. Cuando los chicos no pegan en la diana, se lo denomina M, que es una flecha perdida. Hay que sumar, en las competencias se suman 2 series, que suman 72 flechas, y de esa manera el deportista que logra la mayor cantidad de puntos es el que gana la clasificación y se van formando las llaves para en una segunda instancia hacer la ronda eliminatoria. Ok, estamos en la ciudad de Guayaquil, la ciudad que dio origen al inicio de la práctica del tiro con arco en Ecuador. Esto comenzó con una donación que recibió el Comité Olímpico a principios del año 2000 y que dio origen para que un grupo de muchachos y amigos nos reunamos y comenzamos con la práctica de una manera bastante continua de lo que es la disciplina al día de hoy del tiro con arco en el Ecuador. Gracias a Dios se pudo ir progresando de a poco. Hemos dado los primeros inicios en un campo que actualmente es la pista de ciclismo que tiene la Federación Deportiva del Guayas, aquí en el complejo deportivo de la ciudad de Las Miraflores. Y después de algún tiempo tuvimos la autorización para que nos autoricen a utilizar el campo que ustedes están viendo el día de hoy, y es donde entrena la provincia del Guayas y muchos de los chicos de la selección del Ecuador, en el campo que está ubicado en el mismo complejo. Esto fue a principios del año 2000, el inicio del deporte. Hasta el día de hoy estamos manejándolo de una manera continua y totalmente organizada. Las primeras prácticas que se realizaron, éramos un grupo reducido de amigos que utilizamos los equipos, los arcos que teníamos a nuestro alcance, y de esa manera se logra conseguir una X cantidad de deportistas, que no recuerdo en estos momentos cuántos, pero hicimos un primer evento interno donde nos obsequiamos las primeras medallas, y eso fue quizás el primer evento de tiro con arco que tuvo el Ecuador aquí en la ciudad de Guayaquil. Cuando iniciamos el tiro con arco en Ecuador, había pocos países y no teníamos 3 países que exigía ODEBO para poder participar como disciplina en los Juegos Bolivarianos, y a través de una gestión que se hizo el anterior presidente que tuvo la federación, se logró que el tiro con arco ingrese en el año 2001, los Juegos Bolivarianos aquí en la ciudad de Guayaquil, participen como deporte de exhibición, que se realizó en lo que fue el antiguo club
que tenía el Banco del Pacífico en la ciudad de Guayaquil, en la vía La Costa. Ahí se hicieron los primeros juegos bolivarianos y participó tiro con arco. Eso fue el inicio para que estemos en Juegos Bolivarianos. La primera competencia que participamos como Ecuador fue en un ranking mundial en la ciudad de Medellín, donde Ecuador se presentó ya con un equipo oficial, y de ahí comienza la trayectoria de competencias a nivel internacional y pasamos a tener ya una selección formal en Venezuela en el torneo Batalla de Carabobo, que fue por el año 2001-2002. Esos fueron los inicios internacionales, donde en aquella época las competencias eran por suma de puntos, no era como ahora que es por serie de set. En aquella época Ecuador había contratado un entrenador de Argentina, Oscar Cavagliato, y él por diferentes motivos fue a trabajar a otro país después y a mí me tenía como entrenador monitor. Entonces la federación me envía a hacer algunos cursos, entre ellos uno en Chulavista, donde tuve la suerte de poder estar con el señor Elliot, que era en ese tiempo el entrenador de la selección de Estados Unidos, y él nos mostró algunos equipos particulares que utilizaba la selección de Estados Unidos para entrenar, y también nos enseñó desde los inicios cómo aprender a relajar los dedos, cómo se ejecuta una suelta correcta de la flecha, y eso fue para mí quizás uno de los mejores cursos en los que pude tener oportunidad de participar. En ese curso, que fue hecho en la ciudad de Chulavista, en San Diego, el profesor Elliot había fabricado y diseñado una máquina, una especie de máquina, en la cual provocaba en el deportista la postura ideal para que dominemos el hombro abajo, la postura de la cintura, las piernas, y nosotros en el Ecuador le pusimos un nombre a esa máquina porque era muy perfecta. La verdad que provoca una postura perfecta, ustedes lo pueden ver, y los chicos acá pero sufrían porque había que cambiar muchas partes en el cuerpo para que se pueda lograr esta posición. De ahí pasamos acá por el año 2004-2005, Ecuador y precisamente la ciudad de Guayaquil hace un convenio con la Embajada de la República de Corea y logramos poder traer por primera vez a nuestro país a un entrenador de origen coreano. Era el profesor Han Sin. Él venía de ser profesor en Sri Lanka y vino acá al Ecuador a aplicar sus enseñanzas. Y la verdad que Corea, que es el país número uno en tiro con arco, tanto femenino como actualmente también masculino, tienen un dominio de la facilidad para enseñar, que en poco tiempo logró que la ciudad de Guayaquil tenga unos deportistas con una técnica muy refinada, que ayudó muchísimo en el desarrollo de la ciudad.